De lo que está hablando todo el mundo, incluso el presidente de Brasil, Lula da Silva, incluso Yolanda Díaz, bueno, todo Twitter completo, ya iba siendo hora, es de los insultos racistas a Vinícius, al futbolista Vinícius, el pasado domingo, en el contexto de un Valencia-Real Madrid, en el estadio de Mestalla. Le insultaron, le profirieron insultos racistas desde la hinchada y entonces Vinícius paró de jugar y se piró. Y luego ha dicho que España es un país racista, que es un poco el agua moja, pero... Correcto, porque además tenemos que decir que esto es reincidente, Nere, que esto no es la primera vez que le ha ocurrido. O sea, no es que es reincidente, es que es endémico. O sea, no se puede decir que algo es reincidente cuando algo es absolutamente estructural. Yo he flipado con el tuit de Yolanda Díaz, que ha dicho que... esos insultos no representan a España ni representan al fútbol. Yo invitaría a la vicepresi a que se hiciera unos viajes, como llevo yo haciendo muchísimos años, en los autobuses Madrid-Almería, Almería-Madrid, en los que hay directamente actitudes de apartheid, o sea, unos niveles de deshumanización, mala educación hacia las personas racializadas, que ahí hay muchas, malas contestaciones, cambiarse de asiento, o sea, unas actitudes que están ahí y que llevan ahí muchísimos años y que yo sigo viendo. Total. También la invitaría a visitar la cuenta de Instagram Racismo Ilustrado, que recoge las actitudes racistas que se producen en aplicaciones para ligar en un entorno supuestamente tan progresista como el de las aplicaciones para ligar de chicos gays, y que es, o sea, sota, caballo y rey, o sea, unos niveles de... cuánto cobras, cómo la tienes de grande, deshumanización a todas horas y en todas partes. En el fútbol, por supuesto, bueno, claro, en la calle todo el tiempo, en la política, desde luego, y no son solamente en la calle, sino que son institucionales. Lo hemos visto al principio de este carrusel. Tienen que ver con la ilegalización o legalización de personas y en el trato hacia ellas. Totalmente. Y además, en un marco tan concreto como el fútbol, que es que eso es, vamos, histórico. Hay nombres como Iñaki Williams, Eto'o, Wilfred, Kameni, Diakabi. Ha habido miles de jugadores. Bueno, miles, ha habido por lo menos varios jugadores racializados a los cuales se les ha maltratado. Y por supuesto hay otra cosa que a mí me llama la atención, Nerea, y es porque la liga o los propios equipos no han sido protectores con sus jugadores. O sea, que es una cosa que es en plan de, no, es que cuando vas a un partido, chaval, lo normal es que te llamen mono. ¿Qué? O sea, quiero decirte, ¿cómo? Que no, que los insultos... Que los insultos racistas son delitos de odio y es una calidad distinta de insultos. Es un delito de la historia. Que, claro, así está el Estado, que se ha dado prisa de ayer a hoy a sacar un teléfono para denuncias de discriminación racial o étnica. Fantástico. Cada vez que una persona racializada va a una comisaría a denunciar, en muchas ocasiones ya se pone en tela de juicio la propia narrativa, igual que ocurre cuando, o sea, quiero decirte, por lo menos a mí lo que me trasladan, no creo que sea todo el mundo así, hay que basar las cosas en hechos objetivos y un largo etcétera, pero tenemos también, por otra parte, unos cuerpos y fuerzas y unas instituciones que no están formados al efecto y que también tienen su propio sesgo. Y como tú bien dices, esto es estructural. Y hacen unos perfilados racistas y una pedida de papeles en las puertas del metro y unos controles, claro. Y en los aeropuertos lo mismo. Entonces, este teléfono de la esperanza antirracista que os habéis inventado, ¿qué hacemos? ¿Llamamos para contar a ese teléfono lo de Melilla y lo de Tarajal? Porque es que es vuestra movida también. O sea, ¿cuenta el racismo institucional o no? Para hablar de todo esto hemos invitado a Moja Jereu, que es activista antirracista, periodista, escribe en eldiario.es, es autor de ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Y de un monólogo precioso que podéis ver en el Teatro del Barrio de Madrid que se llama Infiltrado en Vox. Hola Moja, Rey, ¿cómo estás? Hola, muy bien y encantado de estar aquí. Mil gracias, de verdad. Bueno, ¿cómo valoras lo primero este teléfono de atención antirracista que se ha puesto en marcha hoy? Bueno, ya lo anunciaron hace ya unos meses, pero es muy significativo que lo hayan anunciado a bombo y platillo y lo hayan como adelantado, ¿no? Ese lanzamiento por lo de Vinícius, ¿no? Da mucha pena ver que la protección de las víctimas de racismo está en manos de golpes mediáticos, de situaciones de racismo que alcanzan los medios de comunicación y tienen trascendencia para que se haga algo, ¿no? Y el resto del año, los 364 días restantes de los que vivimos el racismo y el racismo campa a sus anchas por la sociedad española,
pues parece que es difícil actuar, ¿no? Y obviamente, pues lo que decías, de que si eso va a servir también para llamar cuando ocurre una parada por perfil racial de la policía, cada vez que muera una persona negra en el Mediterráneo, o cuando se encierre a una persona migrante latinoamericana en un centro de internamiento de extranjeros para deportarla a su país de origen, ¿no? Habrá que ver si ahí nos atienden y si aportan soluciones también. Ojalá. Dilo. ¿Qué tal, Moja? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte un poco si tú crees que, bueno, o sea, hemos estado hablando del fútbol, pero realmente Nerea ha señalado una cosa que me parecía muy interesante y es que, o sea, estructuralmente toda la sociedad es racista. ¿Cómo reaccionas tú precisamente ante estas declaraciones que ha hecho Yolanda? Y también, en positivo, ¿cómo estamos valorando en la posición en la que están teniendo algunos medios? Por ejemplo, pues yo qué sé, el Marca, el As, todos están, muchos periodistas, Carreño, etcétera, están señalando directamente pues estos ataques porque evidentemente deberían de no ocurrir. Sí, pero es bastante raro, ¿no? Sí. Que los medios deportivos de repente ahora, no sé, claro. ¿Está bien? ¿Es oportunista? Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero sobre lo de Yolanda Díaz, bueno, es significativo, ¿no? Porque una persona progresista, ¿no? Que defiende como unos ideales, creo que debería partir por la base de reconocer que el racismo está intrínsecamente ligado a la historia de España, el racismo y el colonialismo, que se sigue dando a día de hoy, y mientras siga existiendo el racismo seguirá siendo algo representativo en España. Dicho esto, creo que hay que darle un mérito a todos los movimientos y organizaciones antirracistas y de migraciones, porque parte de que se esté hablando, por ejemplo, a día de hoy de antirracismo, que esto incluso haya aparecido en la portada del Marca diciendo que no vale con no ser racistas, sino que hay que ser antirracistas, que es algo que en los últimos años en el movimiento antirracista hemos venido diciendo muchas personas, colectivos y así, pues bueno, también darnos como cuenta de que hemos conseguido de que al final ese mensaje haya calado. Claro, del discurso a la acción hay un trecho, ¿no? Y ahí es donde incluso los propios periódicos que están poniendo eso, pues luego son los que tienen periodistas que van a la rueda de prensa y dicen, oye, que no ha dicho mono, sino que ha dicho tonto, haciendo ese gaslighting racial terrible. Son los mismos que luego dicen, no, pero es que le insultan porque es el mejor jugador de Real Madrid, ¿no? Metiéndolo como si fuera una batalla entre equipos de fútbol o antimadridismo o lo que sea, en vez de ser un caso de racismo que da igual que seas futbolista de Madrid o da igual que seas del cacereño de alevines de 11 años, porque los insultos racistas son los mismos, ¿no? Entonces, bueno, que también del dicho al hecho hay un paso, así que bien, pero con cierto escepticismo. Ha habido una denuncia desde el Real Madrid. ¿Esto lo consideras oportunista? ¿Lo consideras positivo? ¿Es una conciencia real? Ha ocurrido una cosa en el mundo del fútbol, y es que en los últimos años en la competición, la liga, la federación y así han optado por una fórmula que es, cuando ocurre un caso de racismo, en vez de ser ellos los que toman unas medidas dentro de la competición que podrían ser mucho más contundentes y mucho más eficaces, pero que a su vez son muy impopulares dentro de los equipos, como podría ser cerrar un estadio, cerrar una grada, y así, esas medidas, pero como son impopulares han dejado eso de lado y ahora lo que hacen siempre es elevarlo a la fiscalía, elevarlo a la justicia. ¿Esto qué hace? Ellos dicen, no, nosotros lo hemos denunciado, ahí además entra en un proceso judicial bastante largo, tenemos el caso de Iñaki Williams de hace ya varios años, que todavía está allí presente, ¿no?, en la justicia, pero claro, es una forma de lavarse ellos las manos, de decir, no, nosotros hemos denunciado, no, perdona, tú dentro de tus competencias en tu liga, tú puedes hacer cosas, tú puedes cerrar estadios, tú puedes evitar hacer mucho más por el antirracismo, parar partidos, puedes hacer muchas soluciones que no estás aplicando porque has decidido externalizar la responsabilidad en la lucha antirracista. Exactamente. Cuando el problema lo tienes en casa. No, y además es que es lo que comentábamos antes, porque la Liga no ha tomado medidas antes. El otro día, o sea, ayer también creo que salía Florentino Pérez diciendo, oye, pues desde aquí no vamos a tolerar más insultos a nuestros jugadores, no sé qué. Bueno, pues parte de la base de, efectivamente, denuncias directas, poner árbitros que estas cosas no las consientan, expulsiones de los campos, etcétera. Por cierto, un pequeño aplauso a
Lucas Vázquez, que fue el que se enfrentó, bueno, no se enfrentó, pero se acercó a la grada y decir, ustedes son unos racistas y unos fascistas. El jugador Lucas Vázquez. Fantástico. O sea, que eso también es positivo. Detrás de cada conciencia antirracista, esto nunca hay que perderlo de vista, hay un activista antirracista que se ha ocupado de hacer una labor de divulgación y una labor de pedagogía, como hace la gente desde Espacio Afro, desde montones de espacios a los que estamos súper agradecidos, Moja. Pues sí, ahí estamos dejándonos el cuerpo, la salud mental muchas veces y todo eso, pero aprovechando también, como lo llama Sari Vivan, esta Black Week, ¿no? La Black Week esta que tenemos cuando ocurre un suceso de estos de racismo, ¿no? Y estas pequeñas ventanas de atención. Claro, y que de repente, hay negros en España que hablan de cosas. Pues bueno, también es importante eso, ¿no? Aprovechar estas ventanas para poder hablar no solo de lo que ha ocurrido en este caso con Vinicius, sino de ampliar el debate y hablar del racismo mucho más allá, porque al final eso es lo que nos va a dar la solución a lo de Vinicius. O sea, por mucho que se trabaje dentro del mundo del fútbol el tema del racismo y se pueden tomar medidas muy buenas, si no trabajamos contra el racismo más allá del fútbol, por ejemplo, tanto no solo en el sistema educativo, sino en la forma en la que se nos representan los medios de comunicación, en las películas, en las series, en las redes sociales, en la forma en la que se habla en el lenguaje, en el acceso a la vivienda, si todo eso no se resuelve, seguirá existiendo el racismo en los estadios de fútbol, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ampliar el debate. Nos ha servido muy bien para hablar de este tema, lo de Vinicius, pero es urgente, ¿no?, que ampliemos el foco y pongamos la atención en todo lo que permite ese racismo estructural, incluyendo al fútbol. Pues millones de gracias, Moja. Aquí tienes tu casa para cuando quieras, y al otro lado pues ir escuchando, que hay que ir sacando la mugre del fondo.